Bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo del programa Hermanados. Estoy muy contento de estar aquí junto a ustedes en este nuevo episodio. Realmente hemos tenido tiempos hermosos conversando con muchas personas que han sido de mucha edificación. El Señor ha puesto sus palabras en sus hijos y podemos comer de esas palabras a través de la comunión y de la relación con otros hermanos, con otras personas. Así que por eso este programa se llama así, Hermanado, porque el Señor diseñó su iglesia para que fuera un cuerpo de hermanos. Así que estamos muy contentos de poder comenzar este nuevo episodio con una persona que realmente es muy interesante. Tenemos el grato honor de tener junto a nosotros a un productor y compositor de canciones que han sido de mucha bendición para muchas personas. Así que, sin mayor preámbulo, quiero invitar a Isaac Salinas a sumarse a este episodio. Isaac, un gustazo, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanados. Hey, bro, tocayo. ¿Cómo estás? Isaac, yo estoy muy bien y feliz de estar acá. Buenísimo, buenísimo. Realmente es un honor para nosotros poder tenerte y conversar contigo de lo que el Señor ha puesto en ti, que de verdad ha sido de mucha bendición para el cuerpo del Señor, y conocerte, que realmente queremos conocerte. Bueno, dijiste persona interesante, no sé si soy tan interesante, pero, pero hay algunas cosas que quizás podría compartir que le puedan interesar a las personas que están en el mundo de la música o de la adoración. Eh, bueno, mi nombre es Isaac Salinas, tengo 28 años, eh, actualmente me dedico a la música, a escribir y a producir para mí y para otros también, aquí en Roble Studios, que en realidad es una pieza en mi depa. Estoy felizmente casado con Audrey, cumplimos 2 años el pasado 4 de junio, los mejores 2 años de nuestra vida. Amo al Señor con todo mi corazón. Me dedico finalmente como a crear canciones que encuentren nuevas formas de cantar sobre lo mismo. So yeah, eso es un poquito de mí. Buenísimo, buenísimo. Yo estoy seguro que más de alguna persona le habrá sucedido que de alguna manera está viviendo algún tiempo especial con el Señor y quisiera de alguna manera cantar, quisiera reproducir quizás con sonidos, con una melodía, lo que está viviendo con el Señor y no sabe cómo hacerlo. Mm. Y de repente escuchas a una persona que está diciendo exactamente lo que te está pasando o lo que hay en tu corazón y tú dices, sí, es eso. Y te emociona, a mí me emociona mucho, ¿no? ¿Te ha pasado de eso Claro. alguna vez que alguien te ha dicho, oye, Isaac, mira? Sí, me ha pasado. Es curioso para mí todavía, como que nunca deja de ser curioso e interesante. Porque nunca escribo las canciones con esta intención como de, voy a hacer este verso como para que alguien se sienta identificado con lo que estoy cantando, sino que siempre es de un lugar muy personal, muy honesto mío. Eh, entonces, cuando la gente me dice ese verso que escribiste o esa frase que dijiste resonó mucho con un proceso de mi vida o me cuentan sus historias, es heavy ver que en realidad estamos a veces pasando por los mismos procesos similares, y poder darle voz o poder generar una banda sonora para las historias de cada persona, me parece un privilegio muy curioso, muy interesante. Eh, Así que, ya, es genial. Me agrada mucho conectar con la gente de esa manera, poder proveer esta banda sonora para la vida cotidiana o para las historias de cada persona con el Espíritu Santo. ¿Qué te inspiró a decir, me voy a dedicar a trabajar en esto, me voy a dedicar a la música, me voy a dedicar a producir? ¿De dónde nace esto en tu corazón? Eh, es súper curioso porque
En mi familia no hay nadie que se dedique a la música. Nadie, nadie. Como que todos tienen quizás alguna beta artística sin, sin explorar. Como que por ahí algunos, no sé, cantaban en su rato libre, pero nunca se lo tomaron en serio. Hablando de abuelos o tíos o papás. Entonces no hay nadie en la familia que se dedique finalmente a la música. Para mí empezó a los 10 años. Fue junto con un encuentro que yo tuve con Jesús en una iglesia porteña en San Antonio. Unos misioneros, me parece que eran coreanos, llegan a la iglesia y empiezan a predicar y en este caso la esposa predicaba y el esposo interpretaba. Eh, y en eso empiezan a hacer un llamado. Y en este llamado yo estaba acostumbrado, crecí en la iglesia, entonces más o menos ya estaba acostumbrado a la dinámica de la gente que pasaba. Crecí en el contexto como de iglesia metodista pentecostal, entonces de repente había reuniones que eran muy locas y la gente caía al suelo y lloraba, tiritaban, hablaban en idiomas muy extraños. Entonces yo crecí en todo este contexto carismático pentecostal y más o menos estaba familiarizado con la dinámica. Entonces cuando ella invita a que la gente pase, invita solo a jóvenes, como tipo entre 8 a 15 años. Y me acuerdo que pasamos varios jóvenes que estábamos ahí y ella estaba orando por nosotros y de repente cuando llega a mí empieza a orar y yo tengo los ojos cerrados por respeto, pero de repente abro uno y me doy cuenta que el intérprete no está cerca, está por allá el esposo, está interpretando a alguien más. Entonces ella me empieza a orar, me pone la mano en la cabeza, me empieza a orar y yo no entendí absolutamente nada de lo que me dijo. Y estaba así como, "Mm, ok, genial, sí." No, No no sabía si entendiendo decir amén o nada, no. nada. Claro, era así como, tremendo, Ok. wow. Y no le entendí nada, casi que para mí era medio como chistoso, pero de repente, cuando empieza a avanzar un poco la oración, yo empiezo a experimentar alegría, empiezo a sentir tristeza, frustración, esperanza, eh, empecé a sentir eh, angustia, empecé a sentir como todas las emociones que yo conocía y que categorizaba como buenas y malas, las empecé como a sentir en ese mismo momento y empecé a sentir un fuego en mi pecho y me empecé como a agitar, a respirar y no me di ni cuenta y de repente de un momento a otro yo ya estaba en el suelo llorando, 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 llorando. Pero llorando así como no estaba acostumbrado a llorar, que era como la cara pero mojadísima de lágrimas. Yo nunca he sido muy bueno para llorar y en ese momento como que era un río. Um, y me acuerdo que no hice ninguna oración de fe ni algo así como medio estipulado que haya aprendido, porque ya me sabía varias, sino que ahí me embargó una frase que fue quiero conocerte. Y solo empecé a repetir eso. Quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte. Casi como medio obsesivo, quiero conocerte mientras lloraba en el suelo. O sea, un niño de 10 años llorando en el suelo queriendo conocer a Jesús, dejando mojado de lágrimas todo el suelo, todo el piso de madera, en esta iglesia porteña que estaba en un cerrito. Y fue así como yo siento que empezó un poquito mi búsqueda de conocer a Cristo, conocer al Dios de mis padres, conocer al Dios de mis abuelos, un poco personalmente. Y curiosamente, aquí entra la parte de la música porque todos o sea, como familia cantábamos y como que jugábamos, pero nunca en serio. Y mi mamá tenía una guitarra que le faltaba una cuerda, entonces yo empecé a tomar esta guitarra. Y nadie me impulsó, nadie me dijo, podrías tocar la guitarra, tienes talento. Nada, fue como que yo agarré la guitarra y empecé a tomar estos cuadernillos que vendían en la feria, que atrás salían la forma de cómo hacer los acordes de la guitarra. Entonces con eso empecé a aprender, como a ver, un do, un fa, el fa era muy difícil. Em, y finalmente empecé a aprender y lo único que yo quería era llegar del colegio, de la escuela, como para estar en mi habitación escribiendo canciones y cantando canciones y leer mi Biblia que mi mamá me había regalado. Fue como
una obsesión que tuve a partir de los 10 años. Y ese fue creo que la música fue como mi lenguaje de búsqueda, como que medio como que intenté buscar al Señor a través de la música. Compuse mis primeras canciones a los 10 años, pero estas canciones que son malísimas, pero muy, muy honestas, muy del corazón, empecé a participar en una iglesia que empezamos ahí con mi mamá, con mi hermana, y en la iglesia empezamos a participar el equipo de jóvenes, y en los jóvenes hacíamos obras de teatro, musicales, participaciones especiales, etcétera. Entonces ahí como que empecé a medio como que exponer un poquito, eh, eh, no sé, obra de teatro había que cantar, ok, canté yo. Y en una obra de Navidad cantamos, yo actué de Pedro y tenía que cantar la canción Vaya como vaya de Miguel Casina, temazo. Y Sí, de repente la conoces, es sí, sí, buenísima. sí. Y de repente la canto en un momento de la obra de teatro y, y la gente así como, oh, empieza a aplaudir, qué lindo, qué hermoso. Y bueno, terminado todo, se me acerca el líder de alabanza y me dice como, hey Isaac, como que, you can really sing. Realmente puedes cantar y no sé si te gustaría empezar a participar en los ensayos de alabanza, qué sé yo. Y yo así como, bueno, pero porque estaba con ganas de abrazar cualquier cosa que fuese algo que me llevara más cerca de conocer un poco más a Cristo. Entonces fue como, bueno, eh, y ahí empecé a asistir a los ensayos, empecé a cantar, medio como que empecé a darme cuenta que tenía voz y no, ya después como que en un año, a los 11 ya empecé a dirigir la alabanza a la iglesia y era una iglesia como de 100 personas y yo un niño de 11 años adelante, así como cantando y motivando a la gente como a alabar. Y así empezó más o menos como el tema de la música. Fue casi accidental, pero en lo más profundo como de los tejidos de mi corazón fue un deseo de encontrar una forma de amar a Dios. Una forma como de darle mi amor, mi afecto, mi devoción. Era mucho poesía y mucha música, entonces como que se juntaron esas cosas y empezó a brotar. Y así más o menos fue como los inicios. Se dieron de manera muy orgánica, como que de repente de la noche a mañana empezó a brotar este lenguaje como de amor con Jesús. Mientras tú hablabas, me acordaba de una persona que yo amo mucho, estimo mucho en su historia, que es Katherine Kuhlman. Me acordaba que ella le sucedió algo muy parecido a lo que te pasó a ti. En una reunión muy X, llamamos muy común, de repente ella estaba sentada en el auditorio del templo, ¿no? De la iglesia donde ella estaba, Sí, y de repente comenzó a llorar y comenzó a llorar y comenzó a llorar y ya lo único que sabía que algo estaba sucediendo en su interior, no sabía cómo, ni cuándo, ni dónde, no sabía nada, solamente sabía que algo estaba siendo transformado en sí, su interior. Y al terminar, ella sabía que había nacido de nuevo. Entonces me acordaba que tú tuviste una experiencia muy similar, sí, sí, ¿no? sí. Y son esas experiencias las que transforman, porque es muy interesante y perdona que haga mención a esto, pero creo que es importante cuando la escritura dice que los nacidos del Espíritu del Señor no son nacidos ni por voluntad de hombre, ni por voluntad Ujú, de carne y de varón, o sea, es el tal Espíritu cual. del Señor el que viene y trae esa experiencia, no la produce alguien, ¿no? La produce solamente él. Sí, tal cual. ¿Cuántos álbumes, cuánto material has producido desde aquí? Bueno, primera pregunta, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esto, dedicándote a esto? Bueno, desde que empecé a cantar y a componer, 18 años, porque empecé a los 10 y escribí mis primeras canciones y después empecé a participar en la iglesia y en esa iglesia en ese entonces también hicimos un par de producciones y todo. No tengo idea dónde quedaron, pero por ahí andan. Pero bueno, después empecé a producir, o sea, empecé a trabajar en varias otras producciones como compositor, como artista invitado, etcétera.
Pero como solista, mi primer álbum fue el 2018, que se llama Revela Cristo. Eh, Después, tengo que verlo acá porque me olvido. No sé si en orden, pero bueno, Revela Cristo. eh, Notas de Voz Volumen 1, que fue un disco que fue una recopilación de notas de voz que quedaron ahí en mi teléfono. Lo hice en pandemia. Eh, Después me fui a Buenos Aires a grabar unas sesiones acústicas. Entonces también está ese álbum, Sesiones Buenos Aires. Después grabé un sencillo en inglés que se llama Unforced Rhythms. Trata sobre los ritmos no forzados de la gracia. Eh, y después grabé lo que para mí es mi álbum así como más ambicioso y donde los colores son como los más diversos y un álbum que me tomó mucho tiempo hacer, que es Recrea. Ese fue también el 2022. Y ahora este año lancé Nota de Voz Volumen 2, hace poco. Y, y también es una recopilación muy íntima de canciones que quedaron ahí medios como que no se completaron, pero las recopilé. Canciones que duran 1 50, muy, muy nota de voz. Entonces, del 2018 hasta ahora he hecho 1, 2, 3, 4, 5 álbums y un sencillo en total. Eso es como lo que he hecho hasta ahora. Ya estoy trabajando en un nuevo álbum que me tiene súper frustrado. En el mejor de los ¿Cómo sentidos, así? frustrado en el mejor de los sentidos porque me está sacando mucho de la zona de comodidad de lo que te sale. Así como, no, me sale hacer esto. Viste que como que hay cosas que nos salen, como que es súper fácil y acá yo medio que me estoy, bueno, nadie me manda, es como que me estoy solo obligando a una zona de incomodidad de poder producir algo que tenga colores como más distintos a los que ya he hecho hasta ahora. Eh, eh, no sé de qué otra forma decirlo, pero sí ha sido como frustrante en el mejor de los sentidos el poder explorar en estos nuevos colores. Quiero que el álbum sea muy multicultural eh, y que tenga como notas muy, quizás algo un poquito más antiguo en ese sentido, no sé, puede ser medieval, celta, no sé, estamos jugando. Uy, qué Estoy medio, interesante. Qué... sí, estoy medio jugando como con algunos colores y algunas cosas que me gustan. Y sí, estoy en una fase como de mucha frustración, pero mucha creatividad al mismo tiempo. Es como, esto no me sale, pero está bueno que no me salga porque significa que estoy bien encaminado. Si me sale muy fácil y muy rápido, ya se parece a lo que ya hice. Si me cuesta un poco es porque estoy Claro. quizá llegando a otro lugar. Pero ahí estamos aprendiendo también. Es una curva de aprendizaje súper interesante. Pero es la idea, evocar un poquito como el corazón salvaje de los hombres, de Dios. eh, eh, Como invitarlos a sentirse, como dice el libro de John Eldridge, salvaje de corazón, pero en el sentido más espiritual y profundo de eso. No salvaje como un animal, sino que salvaje con la naturaleza que Dios puso en nosotros. De defender, de amar, de proteger, de gobernar. Entonces, creo que para allá más o menos me está llevando Dios con esta nueva producción. Así que, ya. Oye, qué interesante. Me quiero tomar un poco acerca de lo que tú estás diciendo, porque ciertamente, bueno, los que llevamos mucho tiempo conociendo al Señor y dentro de un ambiente de hermandad, de comunidad, de iglesia del Señor, nos hemos dado cuenta de que estamos dentro de un proceso de cambios. Eso es algo que es sin lugar a dudas. Sí. Yo pensaba y meditaba, yo tengo 31 años en este momento y pensaba en el tipo de canciones que escuchaban mis padres cuando yo era muy pequeño y las comparo un poco con las canciones que yo estoy escuchando ahora y a veces pienso, digo, si mis papás escucharan lo que yo estoy escuchando ahora me dirían, ¿qué es esto? O sea, de verdad ha habido muchos cambios y ni pensar Sí, mi abuelo, por ejemplo, ¿no? claro. Quizá él, quizás qué pensaría, yo creo que su primera
impresión quizás sería, hay que destruir ese aparato, ¿no? Porque de Claro. verdad son muchas las diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué sientes tú? ¿Qué opinas tú acerca de este proceso, de esta transformación, de este cambio en nuestra manera de expresar lo que tú mismo estás mencionando? O sea, estás haciendo un álbum quizás con otros sonidos que no estás acostumbrado a reproducir. Yo creo que en el cielo y en el mundo espiritual hay diversos sonidos, no existen Sí, tan solo un solo estilo. En, sí, sí, sí. sabemos que hay muchos sonidos, entonces de alguna manera es necesario que podamos reproducir esta multiforme gracia del Señor. No Uh. sé, ¿qué opinas tú al respecto? Oh, muchas cosas, amigo, muchas cosas. Dale, expláyate, Eh, dale. a ver, bueno, sí, yo te encuentro toda la razón. Siento que de alguna manera como que eh, a veces cuando estamos inmersos en esta cultura, no nos damos cuenta como lo rápido o lo distinto que es a lo que solía ser el tema de la música, la devoción. Eh, yo, por ejemplo, he estado escuchando de todo tipo de música últimamente. Me he quedado muy, muy fijado con cantos gregorianos, con estos arreglos corales que son hermosos. O sea, como que objetivamente transmiten mucha belleza, independiente como de su contexto cultural, trasciende como el contexto cultural y cualquier persona puede apreciar la belleza de, por ejemplo, un canto coral grabado en una catedral católica gigante. eh, es algo que transmite belleza, que transmite admiración, pero que de repente uno también empieza como a involucrarse en la letra, transmite exaltación a Dios. Entonces, para mí ha sido súper interesante, como también a mí me encanta el rock, por ejemplo, la música un poco más pesada, y de repente escucho y siento o hay estaciones en mi espíritu donde la música tranquilita no logra conectarme o ayudarme a conectar con lo que estoy sintiendo que es para este tiempo. A veces necesito algo un poco más violento, algo un poco más rudo, eh, pero no nace de la carne, sino que es casi como, como que tu espíritu está resonando con algo que necesita ser un poquito más pesado, más tambores, más bajo, no tan agudo, etc. Entonces, eh, tocaste varias cosas que para mí son súper interesantes. Yo siento que sí, la música ha cambiado mucho. Yo crecí, mi mamá escuchaba, bueno, los clásicos, ¿no? Como latinos clásicos. Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, Marco Barriento. eh, Cuando estaba más contenta, Juan Carlos Alvarado. ¿A quién escuchaba harto también? A Doris Machín en su momento, mi mamá, cuando se ponía a hacer aseo, Doris Machín. Y yo, por las Las canciones de mías, limpieza ahí con Doris Machine. exactamente, exactamente. Y yo por las mías empecé a irme por un lado como Don Potter, Jason Upton, empecé a explorar un poquito la música como anglo. eh, Me acuerdo de una canción, de hecho, que me gusta mucho, que es Show Me Your Face, de Don Potter, cuando dice como, Show me your face, Lord, your power and grace. Es hermosa esa canción. Sí, sí, sí. Y siento, claro, que en cierta manera entiendo a las personas que hacen una crítica respecto a cómo está sonando la música hoy en día, porque lamentablemente sí se generó una estandarización donde en- cuando pensamos en música cristiana, que en realidad tampoco estoy de acuerdo con, para mí no existe la música cristiana, solo existen los cristianos que hacen música. Eh, Como que el término cristiano no es una etiqueta que aplique a un elemento, sino que solo a seres humanos. No existe no, este libro es cristiano. No, no es un libro cristiano. El autor sí es cristiano. No, es que esto es una zapatería cristiana. No es una zapatería cristiana, el zapatero es cristiano. Entonces, la etiqueta cristiano debería solamente aplicar a los seres humanos, no a los elementos, ni a las funciones, ni a los oficios, ni a nada de lo que hacemos, porque si no, ahí ya se vuelve extraño y es como, esto es música cristiana.
Y hay gente que de repente como que se mete en el formato. Me acuerdo de una frase, me gustó mucho esa frase que escuché a un brasilero. Dijo, si tu música no está sonando suficientemente cristiana, no cambies el estilo para parecerte más a Bethel o a Jesus Culture o a lo que sea. Si tu música no suena cristiana, no cambies tu música, cambia tu vida. Porque la música es simplemente una expresión, una herramienta o un fluir de lo que eres tú. Eh, entonces, a veces me ha tocado escuchar canciones que tratan de cosas bíblicas, pero que no transmiten nada del espíritu. Como también he escuchado canciones que no pretenden ser canciones cristianas, pero que logran ministrar algo que quizás en una iglesia no encontraste o no vas a encontrar. Entonces es muy interesante. Yo siento que hoy día hay como una estandarización y lo hago no como una crítica como de quien está indignado, como, "Ah, no, 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 solamente una observación crítica que de alguna manera hay una estandarización por bandas muy influyentes que son buenísimas, ¿no? Hay una estandarización de cómo tiene que sonar la batería, cómo tiene que sonar la guitarra, cómo más o menos son las melodías. Entonces todo empieza a sonar muy similar. Y cuando tú escuchas a una banda en YouTube, es exactamente igual que esta, pero porque se genera de que parece que música cristiana tiene que sonar como Bethel, tiene que sonar como tal o como este. Qué manera de darle duro a Bethel. A mí me encanta Bethel, ¿sí? Pero es como musicalmente como la estandarización actual, ¿sí? Solamente por eso lo menciono. Eh, y entonces de repente nos damos cuenta que hay otros artistas que están haciendo décimas. Y estas décimas también son una expresión de la belleza de Cristo. O hay otros que, claro, están en el folclore. O otros que están en otro estilo de música. Hay muchas formas de alabar tu nombre. Ah, no. No, pero hay muchas formas, ¿no? Como evoqué Va a sacar el un pañuelo. clásico. Claro, hay muchas formas y creo que, claro, de repente como para los compositores o los artistas, de alguna manera es más fácil entrar en el estándar que buscar tu propio sonido. Porque buscar tu propio sonido es incómodo, es difícil y no funciona tan rápido la primera. No vas a pegar. Es un riesgo, es una apuesta. Pero hay muchos que lo hacen porque en realidad se han dado cuenta que eh, ese es su forma y su lenguaje de adorar a Dios. Eh, Finalmente, como compositores, nuestra función es encontrar nuevas formas de cantar sobre lo mismo. Eh, entonces, sí, creo que, claro, se estandarizó una forma, pero al mismo tiempo cuando observamos nos damos cuenta que también hay gente que está buscando hacer como de distintas formas, manteniendo la esencia. Eh, yeah. No me acuerdo qué más mencionaste Wow. que estaba interesante, pero eso puedo decir al respecto. Sí, o sea, es que el tema es muy interesante. Yo el otro día me pasó una experiencia hace un par de años atrás. Yo estaba en un momento de oración con el Señor y estaba tratando de buscar en lo que el Señor quería traer para mi vida en ese momento. Y comencé a escuchar una melodía y empecé a reproducir esa melodía y de repente me doy cuenta que la melodía era muy similar a una canción de, no sé, es una canción que sale, yo soy muy malo para la memoria, a lo mejor tú me puedes ayudar, pero es una canción que sale en unos monitos animados Madagascar, cuando están en un circo, ¿no? De repente suena una canción, creo que es Katy Perry, y comencé a sentir esa canción, yo comencé a cantar esa canción, y yo sentía que había algo del Señor en esa melodía, en esa letra, había un impulso del Espíritu del Señor. Y claro, terminé mi tiempo con el Señor y busqué la canción y claro, y de repente me doy cuenta, oye, es una canción de Katy Perry, es una canción que habla acerca de levantarse y resplandecer, porque eso decía la canción, o sea, levántate y resplandece, estaba diciendo, estaba parafraseando esa Ajá. frase, ese texto.
pero no era de una cantante quizás que estaba en un templo, que estaba en un contexto eclesiástico. Era un monito animado, era una canción que no estaba dirigida quizás para el Señor, pero estaba reproduciendo ese sonido que venía del Espíritu del Señor. Entonces algo me cambió dentro de mí, ¿no? Mm, Y de ahí en adelante tuve muchas experiencias muy similares con otras canciones que no precisamente eran cantadas por gente. Entonces, y ahí me acordaba que la escritura dice que por todos lados salió su voz. O sea, la voz mm, del Señor está por toda la tierra. Está la voz del Señor y aún gente que no conoce al Señor está reproduciendo las canciones del Señor, está cantando las canciones, está hablando de lo que el Señor está haciendo, porque la escritura dice, o sea, está ahí. ¿Cómo no lo puedes ver si está ahí delante de nosotros la claro. obra magnífica del Señor? Mm, ¿No? Y aún la creación canta, ¿no? Entonces, a ver, nosotros cuando sí. miramos a un pajarito cantar, decimos, ¡ay, qué lindo! Él está alabando al Señor. Pero el pajarito no es cristiano, o sea, el pajarito Claro. quizás no nació de nuevo, pero Esa canción, inmediatamente, tenemos que escuchar esa canción del pajarito, ¿no? ¿Es cristiano o no es cristiano? A ver, pajarito, cuéntame. claro, Claro. pero sin lugar a dudas decimos, oye, él está alabando al Señor. Pero si vemos otra persona que toma una guitarra, ¿no? Y que comienza a tocar la guitarra, no, ahí empezamos a cuestionar si él está alabando al Señor. Claro, por el contenido de lo que está diciendo o por la forma en que vive su vida. Ahí como que lo Exacto, juzgamos así como, a ver, espérame. Y lo filtramos. Claro, exacto. exacto. Entonces, ahí creo que tenemos que analizar un poco en ese punto, porque yo en un momento me lo cuestioné y le pregunté al Señor, y la respuesta del Señor para mí fue muy precisa, muy concisa. Me dijo, todo me pertenece, Sí. todo es mío. Entonces, y fue tan tremendo porque ahí yo entendía que absolutamente todo lo que ha sido creado le pertenece al Señor porque Él le dio el don a la persona, Él, y por su gracia, ya sea persona, animal, cualquier persona, cualquier cosa que está reproduciendo un sonido, está reproduciendo porque es mera voluntad del Señor que así sea. Mm, Entonces, sí. y es así, o sea, hay un texto en la escritura que dice que desde que se pone el sol en la tierra hasta el otro extremo, el nombre del Señor es honrado, ¿no? Yes. Entonces, y es así, no necesitamos decirle a una persona, oye, adora al Señor, porque eh, todos reconocen al Señor, aún no lo quieran hacer. Entonces, esto es muy interesante. Eh, Tal cual. y te quería preguntar lo siguiente con respecto a este tema de los sonidos. ¿Cómo tú puedes sentir o dices, mira, aquí esto necesita tal sonido? Por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho, déjame buscar, que se llama 27. Entonces yo digo, Sí, pero ¿por qué si yo la primera vez que escuché dije, se llama 27? 20, y ahí me quedé con la duda, ¿por qué se llama 27, no? Pero me gusta sí. mucho y tiene una fuerza que también me gusta mucho. Entonces quería quizá preguntarte por esa canción, ¿cómo tú supiste? No, hay que hacerle así, hay que poner una voz un poco más gruesa, no sé qué sé yo. Claro. Eh, bueno, esa canción no iba a estar en el álbum originalmente. Eh, y si me voy más atrás, originalmente era súper depre. Era como, como el pianito y como que la voz. Era súper así como, lo único que... O sea, así como súper... Y medio como que yo mismo dije como, tengo ganas de hacerlo, cantar esto mismo, pero de otra forma. Cantarlo un poquito más como de la perspectiva de alguien que conoce su condición de polvo y como que anhela estar con Dios, como no solo quien asume que Dios está, sino que quien sabe que tener un lugar en la casa de Dios es un privilegio, es una honra. Entonces, bueno, 27, el título nace por una idea de Audrey, en realidad, de mi esposa, eh, porque antes la canción se llamaba Ardiente Anhelo, ese era el nombre. Eh,
Y de repente Audrey me dice, hey, ¿y si le ponemos 27? Porque estábamos pensando en los nombres de las canciones del álbum. Y, y me dice, ¿y si le ponemos 27? Y yo, ¿27? Me encanta. ¿Por qué? Dice, no, porque lo que tú estás cantando está en el Salmo 27, cuando dice como lo único que te pido, lo que más anhelo, es habitar en tu casa todos los días de mi vida. Eh, y porque además, cuando iba a estrenar el álbum, yo tenía 27 años. Entonces fue como, Audrey me dice, yo siento que le podemos poner 27 porque es el Salmo 27, tú tienes 27 y siento que representa muy bien como tu corazón, de no dar por sentado que Dios está, sino buscarlo eh, eh, y procurarlo como quien no lo tiene. Entonces por eso el coro dice, déjame estar en tu presencia. No es simplemente eh, tú ya estás aquí o no tengo que pedir, sino que es como, Señor, déjame estar. Mi único anhelo es habitar en tu casa. Por favor, déjame estar contigo. Es un clamor bien desesperado desde un lugar muy humano. No desde el lugar como celestial que tenemos, como sentado juntamente con Cristo, sino como desde un lugar súper humano, súper, Señor, yo lo único que quiero es estar contigo y por favor déjame estar contigo. Entonces la canción nació, o sea, el título nació eso, fue una idea de Audrey que me dice cómo podríamos ponerle 27, por el Salmo 27 y porque yo tenía 27 cuando la grabamos. Para mí es como un clamor muy primitivo, como de después que pasó todo lo que pasó en el Edén, es con el clamor primitivo del hombre queriendo estar de nuevo con Dios. Y David, bueno, David lo que hace en los salmos es finalmente logra encapsular como yo diría que salmos, por ejemplo, es como un templo virtual, porque con el Salmo 1 empieza a hablar del hombre que confía en el Señor, que se deleita en Él, que va a ser como un árbol plantado junto a surcos de riego, que da fruto, que su hoja no se marchita. Entonces eso se parece mucho al Edén, como que es muy similar al jardín del Edén. Y después empieza a hablar varias cosas, y si uno medio como que lee Salmos, pareciera que Salmos, porque además está escrito como para los exiliados de Babilonia, es como un templo virtual. Para quien no tiene el acceso al templo, David empieza a hablar, y por eso entendemos que David como que tuvo una revelación de que no tenía que haber velo para acceder a la presencia de Dios. O sea, el tipo entendió el corazón de Dios, lo que Dios siempre quiso desde un inicio, que era habitar con nosotros. Eh, entonces, medio como que los salmos uno lo ve y uno encuentra ese templo virtual, como que evoca lo que era en el jardín, lo que después fue la figura del tabernáculo de Moisés, pero también es muy mesiánico. Los salmos hablan mucho del Mesías, de lo que él va a venir a hacer. Y es curioso que David lo único que quería era hacerle un templo al Señor y Dios le dice como, no, tú no vas a hacer el templo, lo va a hacer tu hijo. Entonces es interesante ver que el corazón de David siempre fue eh, habitar con Dios, habitar con Dios, habitar con Dios. Eh, entonces creo que como que esta canción 27 medio como que se toma de este deseo de David, pero también del deseo más primitivo del hombre, que es como yo veo mi condición y yo te necesito a ti, yo con todo mi ser voy a clamar. Por eso la canción tiene este color un poco más desgarrado, un poco más fuerte, un poco más como déjame estar, ¿cachai? Como un poquito más como un clamor de poder estar con él. Como un ciervo que brama por aguas. Es como un poquito Ujú. ese color. Por eso la guitarra, después que se manda un solo, es, bueno, cuando nosotros lo estábamos trabajando, yo le dije al Felipe, que el chico que toca la guitarra en esta canción, Felipe Jiménez, yo le dije, mira, yo quiero que el clamor de la guitarra sea como si fuese un ciervo clamando por agua. O sea, como muy desesperado. Y ese es como el corazón, como el corazón de la canción es sed por Dios y estar con Él. Eso, creo que ya hablé mucho de la canción, pero eso. Buenísimo, Yeah. buenísimo. Sí, mira, yo te quería hacer una pregunta muy especial porque
aparte de que tú produces música, también te he visto enseñar a otras personas, también te he visto que tú entrenas, capacitas a otras personas con respecto a las artes musicales, al producir. Mm. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellas personas que a lo mejor no tenemos ese talento, pero de alguna manera queremos aprender algo? O sea, mi pregunta es, ¿cualquier persona puede cantar? Según tu opinión, ¿es necesario, por ejemplo, para cantar un entrenamiento, es necesario que alguien te ayude o lo puedes hacer por ti mismo? ¿En qué consejo tú le darías a alguien que no tiene la habilidad para cantar, pero desea hacerlo? ¿Hay esperanza para nosotros? ¿Hay esperanza? Creo que ahí hay como dos líneas de pensamiento interesantes. Eh, la pregunta me hace remontarme un poquito a, a cómo era el canto congregacional, por ejemplo, con los apóstoles, con los discípulos, en la iglesia primitiva, eh, versus otra forma que tenía también un poquito después, que fue un poco el canto que se dio en la Iglesia Católica, en las Schola Cantorum, que tenían que ser ciertas personas como privilegiadas, con un don y con una capacidad como extraordinaria para poder pertenecer a esta raza selecta de personas que podían cantar en las misas, en las reuniones, etc. Entonces, están estas dos líneas. eh, una nace más de la escuela griega, como de los anfiteatros, de cómo la dinámica eh, de audiencia y actor, ¿sí? Nace un poquito como de esa. Y otra nace un poco más en las casas, en una dinámica simplemente de devoción y búsqueda. Eh, entonces, claro, para responder tu pregunta, como que yo me remonto un poquito a esos dos. El canto siempre le perteneció a todos. El canto siempre le perteneció a la iglesia. Y, y cuando hablamos de la iglesia primitiva, hablamos de estos cantos. Por eso Pablo les decía a la iglesia, les decía, canten entre ustedes, hablen entre ustedes con cantos, con salmos y con himnos espirituales. Entonces la música era parte del lenguaje de los ambientes de devoción. Así como les decía, bueno, cuando alguien habla en lengua, que haya otro que interprete, la instrucción era súper clara y la instrucción musical de Pablo, la única que encontramos, es finalmente esa. Hablen entre ustedes con cantos, con salmos y con himnos espirituales. Entonces, no es para una raza privilegiada de gente la instrucción de la música, es para toda la iglesia. Entonces, por eso, no sé si tú conociste a la banda o conoces a la banda United Pursuit, ¿puede ser? La verdad es que no me suena, no me suena, Bueno, pero a lo mejor la escuché y no me acuerdo, no sí, lo sé. es una banda gringa que como que mm, por allá por el 2005 en adelante o 2008, como que empezó a lanzar harto esta idea de cantar en las casas y como que empezaron a grabar videos tocando la guitarra, estaban en la casa y era un ambiente muy de jóvenes pero en casa. Eh, y eso empezó a generar como un deseo de, hey, podemos todos adorar en casa, no necesitamos la plataforma o el escenario. Y era un contraste a lo que en los años 2000 en Brasil o en México empezamos a ver como grandes conferencias, grandes, como el cantante y la audiencia, como que gigante, muy hermoso, muy genial, pero fue como un contraste súper interesante a ver un montón de jóvenes cantando a pata pelada y guitarreando en la casa y como que adorando y un ambiente muy, muy lindo. Eh, entonces eso empezó a generar un contraste interesante y yo siento que, bueno, otro grupo contemporáneo fue Maverick City, como que, ¿conociste? Bueno, Sí, sí, sí. yo ahora en realidad no les sigo la pista, no sé en qué están, pero remontándome solamente al primer álbum, esto de cantar en círculos, United Pursuit también lo hizo, estar todos cantando en círculos, genera una sensación de yo también soy parte de esto. No solamente el que tiene el micrófono, el que tiene la guitarra conectada, sino que todos juntos generamos el ambiente de devoción. Y creo que esa es la gran frustración de algunos ministros de alabanza y adoradores que quieren lograr esto, pero en el formato equivocado. Como que
el formato es griego, el formato de actor-audiencia. Entonces no vas a poder lograr lo que se logró en la iglesia primitiva en este formato. Y no estamos demonizando los formatos. A mí el formato de escenario-audiencia me parece súper bueno, súper lindo para apreciación musical, para exposición de un álbum, concierto. Yo no tengo nada en contra de eso. O sea, a mí me gusta mucho el formato griego. Está bueno. Pero también amo el formato de la iglesia primitiva, cuando estábamos en las casas, cuando nos encontramos en esta alabanza donde no hay uno que dirige, sino que todos somos dirigidos por el Espíritu Santo. Uno tiene un canto, uno tiene una profecía, uno tiene una oración, otro hizo la comida, otro tiene esto. Entonces, eh, para responder, me voy un poco en la ola, pero para responder tu pregunta, están esas dos escuelas. O sea, el cristianismo greco-romano que postula que solamente una raza privilegiada, selecta, puede pertenecer a lo que es la música, y otra que es la iglesia primitiva que postula que en realidad las canciones son de todos, y todos en una dinámica de iglesia podemos cantar. Eh, para mí no hay lugares de privilegio, y ser músico no tiene nada que ver con tener un lugar de privilegio o ser más especial que alguien, de ninguna manera. Y lamentablemente hay mucho narcisismo en lo que es la música. No me gusta llamarle la adoración porque eso no es adoración. O sea, sí es adoración, pero es adoración al ego, es adoración al hombre, es adoración a uno. Y, y hay demasiado narcisismo de repente en lo que tiene que ver con la música. En la iglesia no hay lugares de privilegio. O sea, los pastores, los maestros, los apóstoles, los evangelistas, los profetas, bien son dones, son servidores, pero por alguna razón, en la ausencia como de afirmación, rechazo, necesidad de control, etcétera, se posicionan como personas que controlan a la gente con la mejor de las intenciones. Pero C.S. Lewis decía, la peor de la tiranía, la peor de las tiranías no es la del malvado, sino la del el que cree que de buena conciencia está haciendo un buen trabajo. O sea, el que tiene conciencia como tranquila de que está haciendo una bondad. Ese es el peor tirano, porque ese no descansa. El que piensa que está haciendo un bien, pero en realidad está gobernando todo. Entonces, a veces los músicos creen o creemos o se genera esta impresión por el formato griego de que somos como una raza especial, que, oh, qué tremendo, pero en realidad la música es un servicio más, es como limpiar los baños, es como grabar, usar una cámara, es como usar un micrófono, o es como cualquier otro servicio que podríamos pensar en lo eclesiástico, es igual, no tiene más valor. Simplemente se le ha dado más valor por la utilidad que tiene. Y eso es una buena observación, como para hacer una observación, pero ahí ya me estoy yendo al otro tema. Perdón, vuelvo para responder la pregunta. ¿Todos pueden cantar? Sí, todos pueden cantar. Ahora, ¿todos tienen la habilidad innata o lo que algunas abuelitas le llaman ángel? O sea, oh, esa persona tiene ángel para cantar. No, no todos tienen esta gracia que tú dices como que esta persona canta y ¡fua! Es como increíble, logra transmitirme lo que está sintiendo o wow, me conecta con algo. No todos tienen ese algo misterioso, pero sí todos pueden aprender a cantar. Entonces, eso como que abre un poquito el espectro a que quizás, claro, no te vas a poder dedicar profesionalmente, pero eso no impide que tú puedas cantar libremente, you know? Eso como para responder un poco si todos podemos cantar. Todos podemos aprender a cantar, pero quizás no todos tenemos esa sustancia como no sé, misteriosa, especial, que algunos cantantes uno lo escucha y es como, ¡fua! Increíble. Yo no cantaba, o sea, cantaba muy mal, aprendí a cantar. Yo no puedo decir que aprendí así como innato, como que, oh, cantaste increíble desde que naciste, Isaac. Nah, escucho algunas grabaciones y era horrible. Pero sí aprendí y la iglesia fue mi ambiente de crecer y aprender. Entonces creo que todos pueden cantar. Quizás no todos de manera de dedicarse profesionalmente, pero sí el canto es para todos. Eh, Eso. Y volviendo un poco a lo que estaba diciendo, eh, la música y el tema de la música no es para algunos pocos privilegiados, es para todos.
Eh, y sí, bueno, eso más o menos como para cerrar un poco la idea. Wow. Ya. Yo de verdad te agradezco mucho por tus palabras porque creo que de alguna manera interpretan tanto el sentir del Señor, eh, porque lamentablemente se ha hecho casi una especie de sectarismo en este sentido con las personas que son parte de, de lo que es la alabanza, la música, la adoración, de lo que está Mm, vinculado al tocar un instrumento, a ministrar al Señor a través de la música, ¿no? En el sentido de que son personas casi intocables, de que tienen mm. una posición quizás más elevada y todo eso. Entonces, lo que tú dices es tan cierto, yo te agradezco mucho por haberlo dicho y sobre todo cuando viene de alguien que se dedica a eso, ¿no? Sí, Así que, sí, sí, de verdad, totalmente. gracias. Yeah. Bueno, es importante entender que como las paradojas del reino aplican a todos nuestros oficios y todo el arte que podemos hacer. El que quiera ser mayor tiene que ser el menor. Esa paradoja hermosa aplica en todo. Si alguien se posiciona como más importante que otro porque tiene más influencia musical, está en un error egocéntrico muy malo. O yo tengo más peso, más autoridad que tú porque cumplo otra función o porque tengo otra responsabilidad. Hace poco Fabián Liendo de Kiosco decía esta frase que me parecía importante. No hay lugares de privilegio en la iglesia. O sea, no existen. Literalmente lo que hacemos como iglesia es servir. Y el más grande es el que más sirve en realidad. Entonces la música, el arte, las canciones. Por eso yo siento que cumplen su propósito cuando una persona me dice, hey, pusiste voz a lo que yo quizás de repente no podía lograr decir, me pude conectar con el Espíritu Santo. Eh, Ahí yo siento que está cumpliendo el propósito de las canciones, porque finalmente es servir a mis hermanos en la fe a que puedan tener momentos con el Señor, revelación. Y aquí, bueno, quisiera comentar un tema que es lo que he estado pensando últimamente, que tiene que ver con los tañedores. ¿Cuál es nuestra función como músicos, como músicos que se dedican a la música sacra? Eh, y creo que hay dos episodios que se me vienen a la mente, que es cuando Saúl está siendo atormentado por espíritus malignos y llaman a uno, que es David, y David viene con su arpa y empieza a tocar, y los espíritus malignos de parte de Jehová se van de Saúl. Entonces, y hay otro episodio donde hay tres reyes, me parece que el rey de Judá, rey de Israel y no me acuerdo el otro, que se alían para vencer a Moab, un enemigo en común. Y preguntan, hey, pero no hay profeta acá en la tierra que le podamos preguntar. Eh, y uno dice como, sí, está Eliseo. Piola, así, tranqui. Eliseo, ah, sí, está Eliseo. Y le van a preguntar, y me encanta ese episodio porque uno de los reyes, que me parece que era de Israel, era hijo de Jezabel y Acab. Entonces, eh, llegan y le preguntan consejo y Eliseo se calienta, se enoja y dice, ¿qué me vienes a preguntar a mí? Anda a preguntarle a los profetas de tu madre. Literalmente se la mandó así con todo. Estaba enojadísimo Eliseo. Eh, y después le dicen como, bueno, Eliseo, no seas así. Esto es parafraseado, ¿no? No seas así. Y Eliseo le dice, mira, si no fuese por el respeto que le tengo a este, que otro rey, yo ni la cara te vería. Pero después dice, tráigame un tañedor. Y es curiosa esa petición. Eliseo está enojado, pero pide un tañedor. El tañedor viene, empieza a tocar el arpa y Eliseo recibe palabra de parte de Dios y la estrategia de la victoria para ellos. Entonces ahí es interesante porque yo creo que la función de los tañedores, uno, echa fuera demonios y dos, despeja la confusión y la mente de los profetas para escuchar la voz del Señor. Entonces, nuestra función es finalmente eso, es especial, eh, es hermosa, es bella, pero es un servicio. Y no hay que olvidar como de eso, que creamos canciones para Dios, pero también para las personas. Wow. Qué tremendo lo que tú acabas de mencionar y creo que es, sin lugar a dudas,
algo que tenemos que guardar en nuestro corazón y atesorarlo. Y si hay alguien que nos está viendo y siente que tiene ese anhelo por querer manifestar lo que el Señor ha puesto en su corazón a través del arte musical, pues acaba de dar una hermosa perla, ¿no? Para todas aquellas personas que quieren interpretar, que quieren reproducir sonidos nuevos. Realmente pueden ser muy significantes, no tan solo para el Señor, sino también para el cuerpo del Señor. Sí, totalmente, totalmente. Y recordar que nuestro llamado no es lo que hacemos, sino que nuestro llamado es Cristo. Estamos llamados a conocerlo, a darlo a conocer, ser conocidos por Él. Y de ese llamado que es conocerlo a Él, se desprende nuestro oficio o nuestro ministerio, que ministerio, viste que significa servicio, finalmente. Entonces, bueno, yo siento que le quita mucha presión a la gente que tiene como estas facultades musicales, que de repente dice como, oh, mi llamado es la música, mi llamado al ministerio de alabanza. Eh, es como quitarle un poco de presión y decirle como, hey, tranqui, 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 no, no te aflijas, no te angusties, que no existe tal cosa como llamado a la música, sino que tu llamado es a Cristo, pero tu función o tu asignación es la música. Entonces, dedícate a conocer al Señor y de ahí lo demás, como el tema de la música, entrénate, practica y empieza a crear, que va a brotar de tu devoción con Jesús. Wow. Yeah. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. De verdad, me motiva mucho lo que tú dices, porque es así, Yeah. tal cual como tú dices. Oye, se nos pasó el tiempo, pero volando rapidísimo. So good. De verdad, de hecho, siento que podríamos hasta hacer una segunda parte. Listo, amigo, no se diga más. Let's do it. Sí, porque hay muchos temas que tocar con respecto a esto y creo que el Señor está haciendo cosas nuevas. Así que, Isaac, te agradezco mucho por tu tiempo, por permitirnos conversar contigo, por abrirnos un poco tu vida y de verdad, gracias. Sé que el Señor está bendiciéndote y bueno, vamos a esperar con muchas ansias en este nuevo álbum que tú estás haciendo, producción, Yeah. porque de verdad estoy seguro que algo nuevo va a traer el Señor a través de ti. Thank you. Gracias por la invitación. Muy buena charla, me gusta hablar mucho de estos temas. Y nada, bueno, a la gente que esté escuchando, gracias por conectarse y esperamos que, bueno, yo espero que lo que hayamos compartido pueda servirte para inspirarte. Ese libro, escríbelo, esa canción, grábala, ese proyecto, hazlo. Como empezar a hacer real lo que el cielo ha traído. Quizás no hay nada nuevo bajo el sol, pero lo único original que Dios hizo es a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos hizo de forma original. Entonces lo original que tenemos para entregar es lo que tenemos cada uno. No hacer imitaciones simplemente de lo que está sonando o de lo que estamos viendo, sino poder buscar eso genuino que cada uno de ustedes tiene. Así que los motivo, los inspiro a que puedan crear sus canciones, produzcan sus canciones, escriban sus libros, no menosprecien lo que el Señor puso en ustedes, aviven el fuego del don de Dios que está en ustedes. Ese es un poquito mi mensaje para cada uno. Gracias, Isaac, por la invitación. Me gustó mucho estar acá. Buenísimo. Muchas gracias, Isaac. Y bueno, nos estamos viendo prontamente. Y bueno, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este episodio de Hermanados. El Señor ha sido bueno y les invito a que puedan estar con nosotros en los próximos capítulos que se vienen buenísimos. Muchas gracias y no te olvides, su reino está aquí. Chao, chao. Un abrazo.